Bien, damos paso a la cuarta y última conferencia de la Cátedra del Prado 2021, siempre a cargo del profesor Justin Krusen. Hoy con, como ustedes saben, el tema del retablo en su espacio, como él mismo anunció en la anterior sesión. Quiero pedir disculpas por este breve retraso en el inicio debido al reparto de los certificados y advertirles que luego a la salida quienes no lo hayan recogido aún pueden hacerlo, que está así previsto. Al ser la última sesión, quiero agradecerles a todos ustedes, quienes están en el auditorio, y también a los muchos que nos siguen en remoto, la fidelidad que han mostrado durante estas semanas en el seguimiento de las conferencias. Son 500 personas las que nos reunimos virtual o presencialmente en estas sesiones y es una sensación muy grata el compartir con tanta gente y con tanto interés las aportaciones de la cátedra. También por ser esta la última conferencia y mi última intervención en esta presentación de la charla, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a quienes han estado y están también hoy a los mandos técnicos, es decir, a quienes hacen posible la celebración sin incidencias de estas reuniones tan masivas y delicadas de organizar. Y por lo tanto agradecer a Paloma Málaga, a Sergio Nieves y a Javier Pantoja y a sus equipos, desde luego, su contribución. Y como no, nuevamente al profesor Justin Krusen por su empatía, por la generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros, también agradecer su capacidad de escucha, ¿no? Y las muchas contribuciones que nos ha aportado. Yo creo que todos hemos terminado cada una de las sesiones preguntándonos por el pozo, ¿no? que dejaban las tesis expuestas por el profesor Krusen en nosotros. Y bueno, yo en estas breves presentaciones pues he tratado de lanzar así algunas ideas que me parecían así particularmente destacables de su trabajo, de su rendimiento investigador, de sus exposiciones. Hemos hecho un recorrido por la arquitectura medieval, por el interior de la arquitectura medieval y además siempre edificios religiosos, de la mano de alguien, y quiero recordar para eso un poco el principio de todo, formado en el campo de la teología, alguien que se pregunta por ese logos de la divinidad. Y viniendo al museo escuchaba uno de los tiempos de los 4 cuartetos de Beethoven, y iba introducido de una cita de un texto sagrado indio que él mismo, me refiero a Beethoven, apuntó en sus papeles y que decía algo así como Dios no está en el tiempo. Y hemos recorrido esa arquitectura realmente dándonos cuenta de que ese Dios, el Dios cristiano, sí está en el tiempo, que es característica suya estar en el tiempo, y eso me hacía pensar también en cómo manejamos esto en términos de frases cortas, ¿no? Un poco lo de Avi Warburg de Dios se esconde en los detalles, o lo de Teresa de Jesús hablando de eso, Dios está en los cacharros. Bueno, pues yo me permito así como una síntesis de mis percepciones y de ese pozo que está dejando en mí el recorrido que nos
está ofreciendo el profesor Crusen, y pienso que el logos de la divinidad que nos lanza es Dios está en los muebles, ¿no? Y esos muebles son, en fin, lo que han ocupado las conferencias, los que van a ocupar igualmente la de hoy, eso sí, los muebles en su espacio. Bueno, muchas gracias a Justin Crusen y le escuchamos. Muchas gracias, Javier, por esta amable presentación. Dios está en los muebles. Pues muy bien, muy buen punto de partida para esta sesión de hoy. Señoras y señores, en la última conferencia vimos el desarrollo del retablo medieval en España. Vimos cómo, a partir de la segunda mitad del siglo XIV, dejó los retablos de otros países atrás y ganó dimensiones nunca vistas. Los gigantescos retablos de finales del siglo XV son los más grandes de toda la cristiandad y llenan todo el muro testero de la cabecera. Después de hablar del qué y del cómo, en la sesión de la semana pasada, de ese desarrollo hispano tan propio, en esta conferencia de hoy, la última de este ciclo, quiero intentar entender el por qué. ¿Cuáles fueron las razones que pueden explicar por qué se desarrolló tan notablemente el retablo en la península ibérica? Esta fue una pregunta central para mí cuando estaba trabajando en mi tesis doctoral y la he hablado con muchos expertos en todo el país. Me dieron respuestas muy diferentes y no solo con argumentos artísticos. Algunos mencionaban la tendencia a lo teatral y hacia los grandes gestos, que sería un rasgo propio de los españoles. Otros respondían que fue el afán de emular a otras iglesias lo que generó los retablos enormes, como la persona que se compra un coche algo más grande que el vecino. Aunque no puedo descartar que puedan tener algo de verdad, no convencen del todo estos argumentos para explicar este fenómeno. Fernando Chueca-Goitia, a quien ya mencionamos en la conferencia de la semana pasada, me dio unos argumentos estéticos muy interesantes. Relaciona los grandes retablos góticos con ciertas tendencias más amplias en la arquitectura española, que llama planismo y cuadratura, y señala la omnipresencia del alfiz. Identifica una preferencia hispana por superficies densamente trabajadas, circunscritas por líneas de ángulo recto que marcan zonas de especial dignidad o importancia. Así, Chueca-Goitia relaciona las portadas de la mezquita de Córdoba de Al-Hakim con retablos como el de la Catedral de Zaragoza. El alfiz, un término de origen árabe, se tradujo en los retablos en el guardapolvos que, como hemos visto, se convirtió en una de sus características más marcadas. En esta última conferencia propongo acercarnos al retablo no tanto desde su propia estética, sino entenderlo desde el contexto original que le dio sentido, que es la iglesia y el altar. Es allí donde transcurrió la mayor parte de su biografía. Las iglesias eran, y muchas lo siguen siendo, espacios multisensoriales que se llenaron a diario con el movimiento del clero y el ajetreo de los fieles, con el sonido del canto y de las lecturas y con el olor a incienso. Ricas en colores, estaban llenas de altares, bancos, rejas, estandartes, velas y objetos de todo tipo que a veces hacían difícil la orientación. En su reciente libro, La Catedral Habitada, Eduardo Carrero, profesor de arte medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona, se imagina las iglesias medievales llenas de, como escribe, una frenética actividad que debía convertir el espacio catedralicio en un galimatías de palabras, de rezos y de cantos que se superponían unos a otros.
Algunas iglesias en España han conservado algo de la atmósfera medieval entre sus retablos, rejas, en las pinturas, en los artesonados, etc. Como dijimos en la primera conferencia, son estos monumentos nuestras fuentes históricas más poderosas para reconstruir la realidad religiosa y cultural hace 500 años. Son fuentes, además, donde podemos entrar físicamente para ver, tocar y rodear las imágenes y los objetos. La iglesia de San Facundo y San Primitivo en Cisneros, en la provincia de Palencia, conserva su retablo mayor pintado, de estilo tardogótico, bajo un impresionante artesonado mudéjar. El edificio y su interior reflejan la riqueza que generaba el comercio de la lana aquí en esta extendida tierra de campos. En la pequeña iglesia de San Pedro de Xurenzás, una parroquia de Boborás en las colinas verdes de la provincia de Orense, en Galicia, entramos en la pequeña nave donde vemos 2 ciborios de piedra sobre los altares laterales. Los baldaquinos, que datan de alrededor del año 1500, llevan escenas esculpidas en los linteles y por debajo, sobre los altares, se encuentran pinturas murales que les sirven de retablos sencillos. En pequeñas iglesias de este tipo, que apenas aparecen en nuestras guías turísticas, podemos apreciar el arte medieval en su contexto original, como elementos de conjuntos compuestos, y así nos ayudan a entenderlos mejor. Otra parte de España donde encontré conjuntos medievales sorprendentes es alrededor de Calatayud, en el valle del río Jiloca y en el campo de Romanos. La semana pasada ya vimos la pequeña iglesia de Anento con su gran retablo pintado. Retablos góticos de este tipo abundan en esta zona. En la iglesia de las Santas Justa y Rufina, en Maluenda, cuyo interior está completamente pintado, el retablo mayor cubre gran parte del testero. Del muro sur de la nave cuelga un hermoso púlpito de yeso con su tornavoz, de estilo gótico mudéjar típico del arte medieval de esta parte de Aragón. A poca distancia de Maluenda, en Torralba de Ribota, se encuentran 3 retablos pintados en las 3 capillas de la cabecera de esta iglesia de planta cuadrada que recuerda el modelo de una mezquita. En el interior pintado destaca el marco de la capilla mayor que evoca la estructura de un gran ciborio. En Cataluña, la riqueza excepcional de mobiliario eclesiástico románico ahora se aprecia en sus museos, como el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona y el Museo Episcopal de Vic, pero no es difícil imaginarnos estas obras en el interior de las iglesias que se mantienen de pie en los valles del Pirineo catalán. En este vaivén entre museos e iglesias encontramos nuestro acceso más directo y completo al pasado medieval, y este es el tema de esta cátedra. Obviamente llegamos a los mejores resultados en casos donde disponemos de fuentes de varios tipos. Un caso así, donde las fuentes se complementan de manera excepcional, es la Catedral de Toledo, la primada de España. En la primera conferencia hablé de la Catedral de Halberstadt, en Alemania, que posee tal vez el interior medieval mejor conservado de Europa. El de la Catedral de Toledo se ha ido enriqueciendo más en siglos posteriores, pero el ojo entrenado aquí también puede reconocer gran parte del mobiliario medieval. Es la única catedral en España donde tanto el presbiterio como el coro se han conservado esencialmente en su estado medieval. Empezando a los pies del templo, podemos cruzar la nave central, para luego rodear el coro con sus muros esculpidos y plantarnos entre las rejas del coro y del presbiterio, que en español se conoce como la capilla mayor, para admirar la riqueza artística que nos envuelve allí.
Pasando a las naves laterales y a la girola, podemos hacer la ronda de las capillas que envuelven toda la iglesia. La riqueza medieval en retablos y rejas de estas capillas solo está por detrás de Barcelona en el ámbito hispano. La capilla de la Concepción, en el lado sur de la nave, fue fundada por el canónigo Juan de Salcedo en 1502. Se conserva en su estado original con un gran retablo pintado, una reja de hierro forjado y la tumba del fundador, todos en un estilo de transición del gótico al renacentista. Además de la riqueza material, en Toledo poseemos varias fuentes escritas que nos informan sobre la vida en su interior, como por ejemplo la descripción detallada que hizo el canónigo y doctor Blas Ortiz. Aunque su descripción gráfica y elegantísima de la Santa Iglesia de Toledo date de mediados del siglo XVI, nos informa sobre cómo se había utilizado este espacio tradicionalmente, probablemente ya durante siglos. Además, tenemos fuentes visuales que nos ayudan para entender la Catedral de Toledo en uso. Eduardo Carrero, en su libro mencionado, incluye este grabado de 1519 que ilustra el apiario de Enrique de Amusco y que muestra cómo se predica un sermón en el transepto. Vemos cómo los oyentes se han reunido en este espacio tan central en la iglesia, las mujeres sentadas en primer plano y los hombres de pie al fondo. Más tarde en esta conferencia veremos que este espacio de encrucijada tenía una función muy especial en las catedrales españolas. El predicador se encuentra a la izquierda, enfrente de la capilla mayor, en el lado del Evangelio, sobre un púlpito gótico. Es el lugar que menciona Blas Ortiz en su descripción como ese lugar eminente de color púrpura y situado a la izquierda de la capilla mayor. Aquí, un año antes que Ortiz publicó su texto, se había levantado un púlpito renacentista de la mano de Francisco de Villalpando. Se apoya sobre una columna de pórfido, de ahí el color púrpura mencionado por Ortiz. El canónigo nos informa que de las 59 sermones predicados anualmente, 37 se decían desde este púlpito y los otros 22 en las capillas y en otros lugares dentro de la iglesia. A veces son los mismos retablos que se convierten en fuentes visuales sobre el mobiliario de las iglesias, es decir, de sí mismos, a la manera de un cuadro dentro del cuadro. Un ejemplo de esta es esta tabla del retablo de Santo Domingo de Guzmán de Pedro Berruguete, que se conserva aquí en el Museo del Prado. Data de finales del siglo XV y procede del monasterio de Santo Tomás en Ávila. Al fondo de la escena donde el santo milagrosamente resucita a una joven, vemos un retablo tardogótico con el centro elevado. Llama la atención que solo tenga un registro y que el guardapolvos y la predela estén decorados con roleos. Estos dos aspectos no son realistas y nos recuerdan que tenemos que ser prudentes a la hora de utilizar estas imágenes como fuentes históricas. Pero por el otro lado, sí representan una realidad que era reconocible para los espectadores. Más realista es esta tabla pintada del retablo de Santa Ana, la Virgen del Rosario y San Miguel, que hoy se conserva en el Metropolitan Museum of Art en Nueva York. Es de procedencia aragonesa y data de alrededor de 1480. Sobre el altar se encuentra un retablo pintado con predela y guardapolvos compuesto de 2 registros y 3 calles, la central más alta. La iconografía también corresponde perfectamente con los retablos aragoneses conservados de aquella época. El valor añadido de esta imagen es que visualiza cómo el altar está equipado no solo de un retablo pintado, sino también de un mantel blanco y de un antipendio de brocado de oro.
En esta conferencia de hoy, como ya hemos dicho, quiero intentar entender el espectacular desarrollo medieval del retablo español desde su vida social en el interior de las iglesias. Es interesante plantearnos la pregunta si podemos identificar alguna característica propia de los interiores de las iglesias medievales de España. Según Fernando Chueca Goitia, en su libro Invariantes castizos de la arquitectura española, un clásico del año 1947, señala el espacio compartimentado como un rasgo propio a través de los siglos. Ya en las más antiguas iglesias conservadas en Asturias y León, ve un interior dividido y fragmentado, donde muros, arquerías y tabiques impiden la vista global del espacio. En siglos posteriores, estos se convirtieron en rejas y trascoros que son característicos de muchas iglesias medievales de la península. Chueca Goitia describe las rejas como verdaderas pantallas arquitectónicas, creándose espacios autónomos. Y señala que en muchas catedrales el coro de los canónigos se encuentra en medio del espacio, en medio, es decir, de la nave. Esta vista panorámica del interior de la Catedral de Palencia, sacada desde el triforio a los pies, visualiza bien el carácter compartimentado de este espacio. El coro, que ocupa los últimos tramos de la nave, es un recinto cerrado con muros de piedra y con una gran reja hacia el este. Al otro lado del crucero se encuentra la capilla mayor con su propia reja, en cuyo interior brilla el retablo mayor. En el primer plano, en esta foto, podemos apreciar el muro trasero del coro, llamado el trascoro. El trascoro recuerda la forma del Juvet o Lettner que vimos en la primera conferencia cuando presenté el ejemplar de la Catedral de Halberstadt en Alemania. Esta tribuna de piedra de alrededor de 1510 cierra la cabecera e impide que los laicos entrasen en el recinto sagrado donde se cantaban los oficios y donde se celebraban las misas mayores. El trascoro hispano se parece en algo a los Lettners de Alemania, pero no es lo mismo. En la Catedral de Zamora, en medio de la nave, encontramos este muro de piedra que, igual que en Halberstadt, data de principios del siglo XVI. Ambos están colocados en un ángulo recto sobre el eje del edificio, tienen una altura similar, son de estilo tardogótico y se estructuran en 3 arcos apuntados. Además, sirven o sirvieron originalmente de fondo para 1 o 2 altares laterales. Pero mientras el Lettner de Halberstadt es una estructura abierta con una entrada central enfrente del coro, el trascoro de Zamora es un muro ciego que cierra el lado trasero del mismo recinto. La gran diferencia, entonces, es que en España los coros se sitúan en la nave y en el resto de Europa en la cabecera de las iglesias. Los coros españoles en medio de la nave pueden causar una sensación de desorientación en los visitantes que no estén acostumbrados a encontrarlos aquí. Por ejemplo, a nosotros, los extranjeros. Yo me acuerdo muy bien que cuando visité la Catedral de Toledo por primera vez al comienzo de mi proyecto de tesis, alrededor del año 2000, me costó unos minutos entender dónde me situaba en el espacio. Noté grandes diferencias con las catedrales góticas que conocía de Francia, Alemania e Inglaterra. Faltaba el sentido general del espacio. Cuando volví a la iglesia, a la Catedral de Toledo, junto con mi maestro Sible de Blau, que vino a visitarnos aquí para el seminario de hace 2 semanas, noté que él tuvo la misma sensación. Yo, entre tanto, ya me he acostumbrado. La mayor sorpresa y lo verdaderamente novedoso, singular de las catedrales españolas, cuando las comparamos con las de otras partes de Europa, nos espera una vez pasado el coro.
A través de las naves laterales llegamos al crucero, que es el tramo central del transepto. En esta foto, a la derecha vemos el coro con su reja y a la izquierda la reja de la capilla mayor con sus púlpitos enfrente. Desde el crucero podemos apreciar la sillería ricamente tallada en el coro y el gigantesco retablo en la capilla mayor. Este espacio entre el coro y el presbiterio es de acceso libre. Es una zona de paso que se encuentra sandwicheado entre dos recintos sagrados a los que las monumentales rejas impiden la entrada física, mientras sí permiten una entrada visual. Aquí vemos el crucero de la Catedral de Zamora, visto desde el sur. A la derecha está la reja de la capilla mayor y a la izquierda la reja del coro. Ambas datan de alrededor de 1500. Para facilitar el tráfico necesario entre el coro y la capilla mayor entre los creyentes durante las grandes celebraciones, se ha demarcado un corredor mediante vallas bajas. La parte central de esta vía sacra se puede abrir para permitir el tráfico transversal de norte a sur. El espacio entre los dos coros, como se le llama en algunas fuentes medievales, es un fenómeno exclusivo de la península ibérica. En otros países europeos, coro y capilla mayor ocupan un solo espacio continuo, cerrado con muros y con un juvé en su frente, como lo hemos visto en la Catedral de Halberstadt. Esta foto muestra el interior de la Catedral de Albi, en el sur de Francia, a vista de pájaro desde la cabecera. Visualiza bien cómo coro y presbiterio conforman una unidad, una suerte de isla en el espacio del que los laicos quedaban excluidos. Allí no podían entrar físicamente ni podían mirar adentro. Solo oían el canto del oficio y el tono de las misas celebradas y olían el incienso. En catedrales como Halberstadt y Albi, entonces, se produjo una separación estricta, una división entre la iglesia del clero, esa especie de sancta sanctorum, y el resto de la iglesia, que era la iglesia de los fieles. En cambio, en las catedrales españolas no se produjo nunca una tal separación. Aquí la vida litúrgica para todos, clérigos y laicos, se concentraba en el altar mayor. Los creyentes lo seguían desde el crucero y en los brazos del transepto, y los canónigos desde su coro. Más tarde en esta conferencia volveremos a este tema para considerar las grandes implicaciones litúrgicas y su impacto en las artes. El coro situado en la nave se conoce tradicionalmente como el modo español, o el modelo español. Aunque no existió en todas las catedrales medievales españolas, la gran mayoría de ellas lo tuvo siempre o fue adaptada a esta modalidad en el curso de la Baja Edad Media. Encontramos catedrales con el coro en la nave en toda España, desde Zamora a Murcia y desde Barcelona a Sevilla. Fuera de España, la única catedral donde el coro también se encontraba separado del presbiterio en la nave era la de Reims, en Francia, donde los reyes capetos fueron coronados en el crucero con la nobleza reunida en los transeptos. En los últimos años, varios autores han rechazado el término modo o modelo español, subrayando que varias catedrales hispanas inicialmente tenían el coro en la cabecera. En algunos de estos casos, el coro fue trasladado a la nave entre los siglos XIV y XVI. Sin embargo, a mi modo de ver, estos traslados que conozco de ningún otro país solo refuerzan la idea del modelo español. En el debate en curso sobre los coros, la mayoría de los estudiosos coinciden que la primera catedral que tenía el coro en la nave
separado del presbiterio, fue la de Santiago de Compostela. Allí, alrededor de 1200, el maestro Mateo levantó un gran coro de piedra en los primeros 3 tramos de la nave desde el crucero. Tenía forma de U abierto hacia el altar mayor. Este coro fue desmantelado en 1604, pero se conoce su aspecto a base de fragmentos conservados y actualmente se expone una reconstrucción parcial en el Museo de la Catedral. Las razones de su emplazamiento en la nave pueden haber sido varias. Al principio del siglo XII, el ambicioso arzobispo Diego Gelmírez había aumentado el número de los canónigos a 72 y para tantos estalos no había suficiente espacio en la cabecera de la catedral románica. Además, aún más importante, la catedral, como es sabido, acogía a miles de peregrinos y todos querían rezar delante del sepulcro del apóstol, es decir, en el crucero. La parte trasera del coro, en el 4º tramo de la nave desde el crucero, tenía la forma de una tribuna llamada leedoiro, recordando el término en alemán Lettner, señalando que fue un lugar para las lecturas. El aspecto de esta tribuna no debe haber asombrado mucho al humanista y viajero Jerónimo Münzer de Nuremberg, que visitó Compostela en su viaje por España y Portugal hacia finales del siglo XV. La ubicación del coro en la nave, separado del altar mayor, le habrá sorprendido mucho más. En la planta esbozada que aparece en su diario, indica la ubicación de ambos recintos. La capilla mayor la llama Altare Chorus, como era habitual en Alemania. En alemán, la capilla mayor todavía se conoce como Chor, con o sin sillería de coro. En el primer tramo de la nave escribe Stallum, es decir, estalos, la sillería. La segunda catedral española más antigua que conocemos que tenía el coro en la nave es la de Toledo. El edificio fue levantado a partir de 1222 en un estilo gótico importado de Francia, supervisado por un maestro venido de aquel país llamado Martín. En comparación con sus fuentes de inspiración en el norte de Francia, la catedral toledana destaca por su presbiterio estrecho que solo contiene un tramo recto y un cierre poligonal. Esto probablemente indica que desde el principio se pensaba situar el coro en la nave. Una razón por la planta corta y ancha que tiene esta catedral es porque fue levantada sobre los fundamentos de la antigua mezquita. Las mezquitas suelen tener planta rectangular, como todavía lo podemos apreciar en Córdoba. En vez de construir una cabecera profunda, como en Burgos y León, en Toledo se decidió ubicar el coro en la nave, siguiendo entonces el modelo de Santiago. La planta de la Catedral de Toledo nos muestra el esquema del modelo español. Coro 1 y capilla mayor 2 se encuentran separados por el crucero, que es atravesado por un corredor 3, mientras en la parte trasera del coro, hacia la nave, encontramos el trascoro, número 4. Del primer coro, la Catedral de Toledo, no se conserva nada. El actual trascoro, un muro con escenas esculpidas que relatan historias del Antiguo Testamento, data de finales del siglo XIV. La gran reja que cierra el otro lado del coro data de los años 40 del siglo XVI. La sillería baja fue tallada por Rodrigo Alemán alrededor de 1490. Lo que no ha cambiado nunca desde el siglo XIII es el emplazamiento del coro en los primeros tramos de la nave. Es muy complicado trazar la historia de los coros en las catedrales españolas, mucho más que la de los retablos. Muchos coros han desaparecido durante el siglo XVIII, unos 10 todavía en pleno siglo XX,
y en muchos casos sin dejar huella. Generalmente en aquellas catedrales que se construyeron sobre los fundamentos de mezquitas, que solían tener plantas anchas y cortas, los coros se ubicaron en la nave. Esto fue el caso en las catedrales de Zaragoza y Huesca, por ejemplo. La de Zaragoza es casi cuadrada y desde la perspectiva europea le parece faltar una cabecera. En este lado solo tiene 3 ábsides, la central más grande, pero sin espacio suficiente para el coro. La catedral de Huesca, levantada en el siglo XIV, tampoco tiene cabecera, sino una serie de 5 capillas añadidas al transepto. En Palma de Mallorca, la antigua mezquita fue reutilizada como catedral y finalmente fue sustituida paulatinamente por un edificio gótico, entre otras razones, como dicen los documentos, para que el coro pueda colocarse más decentemente en el lugar debido. No asombra nada que este lugar fuera en el centro de la nave. El primer traslado de un coro medieval desde el presbiterio a la nave, de que tenemos noticia, ocurrió en Tarragona a principios del siglo XIV. El arzobispo Rodrigo Tello mandó instalar el coro en la nave de esta catedral, cerrado por un trascoro de piedra. La sillería actual de la catedral data de finales del siglo XV. En 1968, lamentablemente, el tramo occidental del trascoro y de la sillería fue quitado para mejorar la visibilidad del altar mayor desde la nave. Con esto se pretendió recuperar una vista despejada del edificio que en realidad nunca había existido así. A lo largo de los siglos, estos malentendidos han llevado a la pérdida de muchos coros en catedrales españolas. En la Catedral de Barcelona, en la última década del siglo XIV, se instaló la sillería del coro que, como en Tarragona, ocupa los primeros tramos de la nave. Probablemente reemplazó un antecesor en el mismo lugar, ya que enfrente de la capilla mayor se encuentra en la Edad Media, como ahora, el acceso a la cripta de Santa Eulalia, la patrona de la ciudad. De este coro gótico, creado por Pérez Anglada, se conservan la sillería y los muros laterales. El trascoro en el tramo occidental fue renovado en el siglo XVI. Con su sillería en doble fila, púlpito en el lado norte y los muros laterales, el coro de la capital catalana es el más antiguo de la península que se conserva más o menos por completo en su lugar original. En la Catedral de Girona, el traslado del coro fue parte de una renovación total de la catedral. Después de la ampliación de la cabecera con su girola en el siglo XIV, fue decidido en 1417 añadirle una enorme nave única. El maestro Guillem Bofill fue el responsable de la construcción de la bóveda gótica de mayor envergadura de toda la Edad Media europea, con una anchura de 23 metros y una altura de 34. Aunque no esté documentado, se puede pensar que el Cabildo escogía esta virtuosa solución para crear un contexto adecuado para el coro en medio de la nave. Como vimos en Palma de Mallorca, esta ubicación era considerada como el lugar debido. En Girona, el coro fue instalado aislado en el centro de la nave, donde se mantuvo hasta que fue quitado en 1936. Solo dejaron el órgano y gracias a él podemos hacernos una idea de la ubicación y el tamaño del coro en esta posición. Comparado con un espacio de 3 naves, la nave única tenía la gran ventaja de la buena visibilidad del altar mayor con su retablo y ciborio, no solo entre el coro y presbiterio, sino también desde el espacio a los lados del coro. En Sevilla, en 1401, el Cabildo decidió renovar la catedral que ocupaba el edificio de la antigua mezquita.
Según la tradición local, uno de los canónigos exclamó en esta ocasión que los que la vieran terminada les consideraran locos. El coro, con una sillería tallada en los años 60 y 70 del siglo XV, ocupa los dos tramos de la nave más cercanos al transepto, siguiendo entonces el modelo establecido. Es interesante notar que el viajero Jerónimo Münzer, a quien ya conocimos en Santiago de Compostela, observó durante su visita en 1494 que la iglesia estaba terminada, pero no el coro. Dado que la sillería ya estaba en su lugar cuando vino Münzer, este no se refería al coro de los canónigos, sino al coro en el sentido alemán de cabecera. El edificio rectangular le debe haber parecido extraño. Para su ojo alemán le faltaba la cabecera y debe haber pensado que el coro en la nave fue una solución provisional. Fuera de las catedrales se han conservado pocos coros en España, lo que hace muy difícil estudiar cómo estaban situados en el espacio. En las colegiatas, por ejemplo, parece que el espacio entre coro y capilla mayor fue generalmente mayor que en las catedrales, probablemente para poder acoger más fieles. En Bolea, cerca de Huesca, encontramos un coro con sillería gótica a los pies del templo. Esto implica una máxima distancia entre el altar mayor y el coro, con lo cual prácticamente toda la iglesia quedaba entre los dos coros. Una situación parecida encontramos en la colegiata de Borja, cerca de Tarazona. Una iglesia parroquial que, a modo de gran excepción, conserva una sillería de coro gótica en su lugar original es la de San Pablo de Zaragoza. Como en las colegiatas de Bolea y Borja, aquí también se encuentra a los pies de la nave central, debajo del órgano, que en este caso es de la misma fecha. Más que las catedrales y las colegiatas, que en primer lugar eran iglesias del clero, las iglesias parroquiales servían para el culto de la comunidad, de los fieles. Y esta comunidad tenía casi todo el espacio a su disposición para rezar, para acudir a los altares laterales y para escuchar el sermón predicado desde el púlpito. Las iglesias monásticas, en primer lugar, servían a la propia comunidad de monjes o frailes y por eso no extraña que allí la sillería ocupe gran parte de la nave. El interior monástico medieval mejor conservado de España, y que está incluso entre los mejores de toda Europa, es el de la Cartuja de Miraflores en Burgos. Aquí podemos vivir la completa organización espacial de una iglesia de un monasterio medieval. Pertenece a la orden de los cartujos que viven en clausura y que no admiten al pueblo en sus oficios. Por eso, en Miraflores, la parte para los fieles queda reducida al primer tramo desde la entrada. Tras esta reja pasamos al coro de los conversos, que a su vez está separado por un muro del coro de los monjes. Aquí, en dos filas, se encuentra una sillería gótica de finales del siglo XV. Hacia el este, el presbiterio está ocupado por las tumbas de los reyes Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Al fondo, en el ábside, se levanta el magnífico retablo esculpido por Gil de Siloé que ya vimos en la conferencia de la semana pasada. Esta hermosa miniatura en el Salterio y libro de horas del rey Alfonso el Magnánimo de Aragón, de 1443, ofrece una vista del interior de una iglesia dominicana durante la celebración de las vísperas. En medio de la nave se encuentra el recinto cerrado del coro donde se sientan los frailes. Su posición aislada en medio del espacio recuerda la situación del coro en la Catedral de Girona. En primer plano, en el trascoro, vemos dos altares con sus retablos pintados del modelo típico
de Aragón. Al fondo, en la cabecera, se encuentra el altar mayor con un gran retablo ocupado por 3 santos dominicos, el central bajo un alto dosel. Al contrario de los cartujos y de otras órdenes reclusas, los franciscanos y los dominicos, es decir, los mendicantes, admitían las masas en el interior de sus iglesias, que servían para la predicación y la cura de almas. En la segunda mitad del siglo XV adoptaron un modelo alternativo de situar el coro en una tribuna elevada a los pies. Esta configuración se conoce generalmente como el coro alto, y por su gran difusión durante el reinado de Fernando e Isabel también se le llaman el tipo de los reyes católicos. El mejor ejemplo de un coro alto con una sillería gótica es el de la iglesia dominicana de Santo Tomás de Ávila. Desde lo alto en el coro, los frailes tenían una vista ininterrumpida por encima de las cabezas de los fieles hacia el altar mayor en el otro extremo del espacio. Llama la atención que en este caso este altar mayor también se encuentre en una tribuna elevada. Una iglesia monástica que ya tenía su coro en esta posición desde alrededor de 1400 es la del monasterio de Guadalupe, en Extremadura. Pertenecía a la orden de los jerónimos, que vivían en estricta clausura. Aquí se escogió la solución del coro en la tribuna para evitar que los monjes se mezclaran con los peregrinos que visitaban la Virgen Milagrosa. Los monjes se retiraban en una profunda tribuna fuera de la vista de los fieles. Esta organización del espacio causó cierto asombro en Jerónimo Münzer, nuestro viajero alemán, que escribió en su diario: el coro está al pie de la iglesia, colocado en alto. Posee una buena sillería y unos cantorales tan enormes como no los vi jamás, porque cada folio es una piedra entera y sus dimensiones son de 4 palmos de ancho por 6 de largo. Estos cantorales todavía se conservan, pero la sillería gótica fue reemplazada por una barroca durante el siglo XVIII. Para mejorar la visibilidad del altar mayor, en Guadalupe este también fue elevado, como ya lo vimos en Santo Tomás de Ávila, pero aquí sobre unas escaleras. Münzer escribe: frente al coro álzase el altar mayor, al que se sube por una escalinata de 13 gradas, con lo que los padres que estén en los sitiales posteriores pueden ver la misa con toda comodidad. Fin de la cita. El modelo del coro alto fue adoptado en miles de iglesias parroquiales en toda España, tanto en la Edad Media como en siglos posteriores. Un ejemplo ricamente labrado y con inscripciones se conserva en la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada, cerca de Calatayud. Coros elevados a los pies son bastante excepcionales en otras partes de Europa, y la única región donde los he visto en muchas iglesias es el sur de Alemania y en Austria. El coro alto tenía la ventaja que deja toda la nave despejada para acoger a la comunidad. Lamentablemente no se conservan sillerías medievales en los coros altos de las iglesias parroquiales de la península, por lo que es muy difícil afirmar en qué medida las tuvieron originalmente. El coro alto tuvo un especial éxito en Portugal. En la famosa iglesia de los Jerónimos en Belém, en Lisboa, construida a partir de 1516, se encuentra una enorme tribuna a los pies del templo, de 3 naves, cuyo frente se apoya en los pilares. En el tramo central se encuentra la sillería renacentista de 1548. En Portugal, además, a diferencia de España, el coro alto también se difundió en las catedrales durante el mismo periodo.
Y ejemplos de catedrales portuguesas con coros altos son Braga y Viseu. De todas las iglesias que hemos visto y las soluciones que encontraron para situar el coro, podemos concluir que las iglesias hispanas desarrollaron una especial variedad y creatividad en la organización de los espacios. Como hemos visto, los motivos para la ubicación de los coros en los primeros o en los últimos tramos de la nave o sobre una tribuna son varios. En algunos casos son prácticos, como en Santiago de Compostela, donde había mucho tráfico de los peregrinos enfrente del altar mayor. O, por ejemplo, en catedrales sin cabecera, donde el coro simplemente no cabía en el presbiterio. Pero otros factores también pueden haber jugado un papel, como el deseo de crear una mejor visibilidad del altar mayor para los fieles y así intensificar su experiencia de la Eucaristía. En catedrales donde el coro fue trasladado a la nave, el cabildo dio un paso atrás, por decirlo así, instalándose en la nave para que los fieles pudieran ocupar el crucero. Las enormes rejas que son tan características de las iglesias españolas cumplían una función muy clara en este contexto. Por un lado, impedían que los fieles entraran físicamente en los recintos del coro y de la capilla mayor, pero por el otro, permitían la vista de su interior. En comparación con otros países europeos, esta última observación es hasta revolucionaria. En las catedrales de Francia, Alemania e Inglaterra, como vimos, los clérigos se retiraron en un sancta sanctorum al que los fieles no podían entrar ni ver lo que pasaba. El culto para los laicos se solía concentrar en el altar de la nave, en el Lettner o Jubé. Todo esto produjo nada menos que la bipartición, como ya hemos visto, de la Iglesia medieval. Y el medievalista francés Alain Erland de Brandenburg describe en su libro La Catedral de 1989 cómo las catedrales francesas se dividieron en la iglesia de los sacerdotes en la cabecera y la iglesia de los fieles en la nave. De las iglesias con el coro sobre una tribuna, podríamos decir que allí también se dividió el espacio, a saber, en dos plantas, con los clérigos y el pueblo, cada uno en su propio nivel. Pero todos tenían la vista del mismo altar en la cabecera. El resultado de los modelos hispanos es que todos los presentes, entonces, en una iglesia podían seguir la misma misa en el mismo altar. Es interesante plantearnos la pregunta si, además de ser el resultado del modelo español, también puede haber sido su causa. Se difundieron el modelo español y el coro alto porque permitían una máxima experiencia de la Eucaristía para todos y especialmente para los laicos. En la Catedral de Toledo, el coro ya estaba en la nave cuando la sillería fue renovada en el mismo lugar por Rodrigo Alemán, alrededor de 1490, bajo el arzobispado del famoso cardenal Mendoza. En 1498, su sucesor, no menos famoso, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, emprendió la ampliación de la capilla mayor para que la Eucaristía fuera más esplendorosa. La cumbre del todo fue la creación de un gigantesco retablo mayor que es el foco visual de todo el espacio. Cisneros fue el prelado humanista más importante del movimiento reformista del siglo XVI, que aspiraba a una iglesia más moderna, menos corrupta y a una espiritualidad más intensa y más profunda en la comunidad. La relación entre la ubicación del coro y la experiencia de la liturgia se manifiesta claramente en el debate que estalló sobre el traslado del coro en la primera mitad del siglo XVI en Burgos. Los argumentos empleados dan una buena idea de las implicaciones de una u otra posición. La Catedral de Burgos es la más francesa de toda España,
con un presbiterio muy profundo que albergó el coro desde el siglo XIII. El debate empezó en 1521, cuando el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, con el apoyo del Consejo de la ciudad, propuso mover el coro a la nave. Un informe inscrito en 1528 describe cómo los fieles, cita, se ponían en hila en la nao real, uno en pos de otro, o al más de dos en dos, para ver a Dios por la puerta del coro. Fin de la cita. Así intentaban seguir la misa en el altar mayor al fondo de la cabecera tan profunda. El cabildo se opuso a la propuesta porque temían quedar muy lejos del altar mayor y así el asunto se quedó sin resolver. En 1535, el nuevo obispo Íñigo López de Mendoza volvió a proponer el traslado del coro y esta vez logró ganar la mayoría entre los canónigos. El coro fue movido, pero pocos años después sufrió graves daños cuando colapsó el cimborrio. Una vez terminada la reconstrucción del edificio en 1550, otra vez volvió el debate sobre dónde colocar el coro. Cabildo y obispo volvieron a sus viejas posiciones. Un canónigo dijo que si el coro se colocase en la nave, correría tanto viento en el altar mayor que el viento podría llevarse el Santísimo Sacramento. Otra propuesta fue ubicar el coro detrás del altar mayor a la manera de un retrocoro. Esta propuesta fue rechazada y es interesante notar que lo hicieron con el argumento de la costumbre nacional. Literalmente decían, y entre muchas otras razones, la una es que en ninguna iglesia de España está de aquella manera. Finalmente, en 1552 se determinó situar el coro en la nao mayor con estos argumentos, y cito otra vez textualmente, porque quedando el coro en la capilla mayor, de cualquier manera que se ponga, no habrá lugar conveniente para que el pueblo pueda oír los divinos oficios. Pero si se traslada a la nave, hay mucho espacio para todos, lo que no hay al presente, porque está todo ahogado y apretado y estrecho. Fin de la cita. Y así, la Catedral de Burgos, por muy francesa que sea su arquitectura, terminó organizando su interior según el modelo español. En 1560, posiblemente provocado por los acontecimientos en Burgos, también en León se propuso trasladar el coro desde la cabecera a la nave. El obispo Andrés Cuesta propuso el traslado, cita, ya que convenía por la buena orden y reformación por el bien de esta iglesia que el pueblo oya misa y los divinos oficios y para que mejor y con más solemnidad se puedan hacer estos. Fin de la cita. El cabildo aceptó y cuando estaban preparando el traslado, el rey Felipe II se enteró y se opuso diciendo que si la dicha nave se atajaba con el coro, se perdería la buena gracia y ornato que tenía la dicha iglesia. Este argumento estético es asombroso, ya que casi todas las catedrales españolas tenían el coro en la nave. Pero, claro, se hizo la voluntad del rey y el coro se quedó en la cabecera hasta que, finalmente, acabó trasladándose a la nave a mediados del siglo XVIII. ¿Qué podemos deducir de todas estas historias? En primer lugar, que la situación del coro en la nave o en la cabecera tenía importantes consecuencias para el culto. Determinan si el pueblo pueda o no seguir las misas en el altar mayor. Los debates de Burgos y León indican que la visibilidad del altar fue el argumento más importante para el traslado del coro. En segundo lugar, que el crucero, el espacio entre los dos coros, como se ha llamado, se convirtió en una zona de un especial significado. Su carácter multifuncional lo convirtió en una encrucijada de actividades.
El uso compartido entre clérigos y laicos a veces causaba tensiones y hasta disturbios. En muchas catedrales, como ya hemos visto, se demarcó un corredor mediante verjas para permitir el tráfico entre el coro y la capilla mayor, por ejemplo, a la hora de la predicación o para llevar el Santísimo o la paz. En 1288, por ejemplo, está documentado que en Santiago de Compostela se instaló una cadena para mantener la distancia con los peregrinos. En Lugo, en 1374, el espacio llamado entre lo coro e o altar estaba reservado para la nobleza. En Toledo, Juana de Castilla y Felipe el Hermoso fueron jurados herederos de la corona de Castilla en este espacio entre los dos coros. En la misma catedral, en 1511, fue establecido que la procesión del Corpus tuviera su primera estación en el crucero, donde a la vuelta quedaría expuesto el Santísimo para su adoración. En la Catedral de Valencia, cada año se montaba un pesebre de Navidad en el crucero y en Pentecostés allí se escenificaba la bajada del Espíritu Santo. Una función importante del crucero fue la de espacio para la predicación, como ya lo vimos. En Jaén, el sínodo de 1511 determinó que, cuando hubiere sermón entre ambos coros, que todos los beneficiados de las dichas iglesias y capellanes sean obligados a oír el sermón con atención y sin fablar, y que se sienten donde buena y honestamente puedan oír el sermón so pena de un real al que lo contrario ficiese. El grabado de 1519, que ya vimos al principio de esta conferencia, muestra una predicación en el crucero de la Catedral de Toledo. El predicador está en el púlpito del Evangelio, enfrente de la capilla mayor. A la derecha se ven las dos cabezas del coro y enfrente están los oyentes, hombres y mujeres separados. Muchos decretos sinodales de la época insisten en esta separación de los sexos, que parece haber sido una especial preocupación para las autoridades eclesiásticas. El uso del crucero como espacio para la predicación se puede deducir también de la presencia de púlpitos fijos en este ámbito. En Barcelona, el púlpito gótico de madera está integrado en la sillería en el lado norte. Y en Tarragona se encuentran púlpitos de piedra en los dos extremos del coro de principios del siglo XIV en el lado del crucero. Esta posición aseguraba buena accesibilidad desde el coro y, a la vez, buena audibilidad desde el crucero y en los brazos del transepto. En las catedrales castellanas, los púlpitos suelen situarse en el otro lado del crucero, enfrente de la reja mayor. En Sigüenza, el del lado sur, donado por el cardenal Mendoza, cuya heráldica lleva, es de alabastro y data de 1495. El de la catedral de Ávila, en el mismo rincón sureste del crucero, se sitúa un púlpito de hierro forjado con los escudos de los reyes católicos, levantado en alrededor de 1520. Todos estos púlpitos indican que el crucero fue el espacio para la predicación. Los fieles reunidos allí se encontraban dentro del rango auditivo del púlpito. Y además, desde allí gozaban de una vista directa del altar mayor. Muchos sermones de la época destacan por su lenguaje muy visual, y es natural que los predicadores que predicaban allí se referían desde su posición elevada al retablo del altar como un apoyo visual. En iglesias con el coro alto a los pies, el púlpito suele encontrarse en el muro sur, a unos metros de distancia desde el altar mayor. Iglesias de este tipo estaban muy adecuadas para acoger un gran número de fieles y por eso se han llamado también iglesias de la predicación.
Tenemos que matizar un poco lo de la vista ininterrumpida, ya que se interponían las grandes rejas que servían de filtros. Como ya hemos dicho, estas rejas son características para las iglesias hispanas. En otros países no las encontramos así. Y es por eso que Chueca-Goitia cuenta la reja entre los invariantes castizos del arte español. Conjuntos de rejas góticas del coro y de la capilla mayor se conservan en las catedrales de Zamora y Murcia, por ejemplo, donde ambas datan de alrededor de 1500. La reja enfrente de la capilla mayor, con su estructura calada reticulada, filtra la mirada y anuncia el retablo, por decirlo así. Y así aumenta su misteriosa atracción. El retablo está cerca, pero no es tangible. En la Catedral de Toledo, la reja mayor y la del coro, ambas datan de los años 40 del siglo XVI. La foto a la izquierda muestra el retablo visto desde el crucero a través de la reja mayor. Y la foto a la derecha muestra el mismo retablo visto a través de dos rejas. Apenas se ve. Y esto será una de las razones por qué los canónigos generalmente se resistían al traslado de sus coros a la nave. Y por eso los canónigos de Toledo fundaron su propio altar para las misas del cabildo en el propio coro. Los que estaban en el crucero tenían entonces la mejor vista del altar mayor, y no es extraño que este lugar fuera una zona privilegiada, como ya lo vimos antes. La mayoría de los fieles siguieron la misa desde las naves laterales a ambos lados del coro o en los transeptos. Desde las naves laterales tenían una vista parcial del retablo, como lo demuestra esta foto oblicua. El muro lateral de la capilla mayor, en el lado sur, está perforado con una serie de aperturas que facilitaban la vista del altar mayor para los que se reunían en el transepto sur y en los primeros tramos de la girola. Esto encaja perfectamente con el afán del cardenal Cisneros de intensificar la experiencia de la Eucaristía. Si nos imaginamos cómo estaban reunidos los clérigos y los fieles en la Catedral de Toledo, vemos una suerte de cruz, formada por el coro y la capilla mayor en el eje, cruzado en ángulo recto por el transepto, que de hecho servía como la nave mayor. Y podemos decir entonces que el crucero, esa encrucijada ritual y visual, era el verdadero corazón de la Iglesia, rodeado de las misas en la capilla mayor, los oficios en el coro y los creyentes en los transeptos. Este estatus eminente del crucero está subrayado por el cimborrio que le ilumina desde arriba, como por ejemplo en Tarragona, en Valencia, Tarazona y Zamora. Fue aquí, en el tramo iluminado entre los dos coros, donde todos seguían las ceremonias en el altar mayor y donde oían el sermón predicado desde el púlpito. Este estatus especial del crucero en las catedrales españolas ha recibido poco reconocimiento en la bibliografía hasta hoy. En su libro clásico sobre la catedral gótica de 1950, el austríaco Hans Sedlmayr describió cómo los coros españoles no solo bloqueaban la vista del altar mayor a los fieles, sino que también les quitaba la nave entera. En 1948, sin embargo, dos autores ingleses, Eddleshaw y Etchells, sí lo interpretaron correctamente. Escriben, cita, «En España, la situación peculiar de la sillería del coro en catedrales y colegiatas hizo que la congregación podía acercarse más al altar mayor de lo habitual en la Edad Media. Entre el presbiterio, separado por una reja de metal, y el coro hay un espacio de libre acceso para el creyente común que puede arrodillarse muy cerca del altar mayor». Cabe recordar que en España los fieles no tenían su propio altar en la nave,
conocido como el altar del pueblo, que sí tenían, por ejemplo, las catedrales alemanas. En la Catedral de Palencia, por ejemplo, todas las misas mayores se celebraban en el altar mayor, excepto la misa de la Virgen los sábados por la mañana, que se decían enfrente del trascoro. La configuración especial de las iglesias medievales españolas implicó un reforzado enfoque en el altar mayor que quedaba a la vista de todos. El foco ritual, visual y artístico que aquí caía sobre él fue más concentrado que en los otros países europeos. Esto dio un impulso a las artes del altar y el mayor beneficiado fue el retablo. Como vimos en la conferencia de la semana pasada, aquí los retablos adquirieron tamaños nunca vistos y desarrollaron una notable narratividad. Entre los pocos autores que han relacionado el desarrollo del retablo hispano con el espacio de las iglesias medievales está el historiador y liturgista Josep Gudiol i Cunill. En 1933 escribió que los coros se colocaban en la nave directamente para dar más protagonismo al retablo. Me gustaría añadir a esto que también fue al revés, o por lo menos son dos caras de la misma moneda. El retablo se pudo desarrollar tanto porque era el centro de atención de todos en esta configuración especial. Hemos dicho que la diferencia de España respecto a otros países es, por un lado, el tamaño de los retablos y, por el otro, la ubicación de los coros. Lo cierto es que una cosa no se puede entender sin la otra. En varias catedrales, por ejemplo en Zaragoza y Toledo, hubo una directa relación entre la renovación del coro y la creación de grandes retablos. En Sevilla, el mismo entallador, Peter Dankart, siguió con el retablo después de terminar la sillería. En Ávila y Palencia, el traslado del coro a la nave y la creación de un gran retablo mayor fueron parte del mismo proceso. En iglesias con el coro alto a los pies, también se solía proyectar un gran retablo como parte del diseño. En la conferencia de la semana pasada vimos que la traza de Juan Guas para San Juan de los Reyes en Toledo, conservado aquí en el Prado, incluye un gran retablo en el altar mayor. En la iglesia de Santo Tomás de Ávila, el retablo de Pedro Berruguete de 1496 es de gran formato con grandes escenas que son reconocibles tanto para el pueblo en la nave abajo como para los frailes desde su coro elevado, como vemos muy bien en esta foto. Así, en este país, un gran retablo mayor llegó a ser un elemento imprescindible para cualquier iglesia medieval, como será el caso también en los siglos posteriores. Es interesante añadir que algunos experimentos en catedrales hispanas del siglo XVI que no incluyeron un gran retablo, como la cabecera circular de la Catedral de Granada y el retrocoro de la de Valladolid, no tuvieron ningún éxito en España. Una iglesia sin retablo no es una iglesia de verdad. La cumbre del arte medieval hispano, el gran retablo gótico, también es el punto final de este ciclo de conferencias sobre el arte medieval en el Prado, en España y en Europa. Empezamos hace 4 semanas con un marco conceptual del arte medieval en los museos y las iglesias. Y luego enfocamos en las artes del altar, centrándonos en el retablo. Y después hemos visto cuál era el espacio de contemplación de esas obras. El hilo de todas nuestras reflexiones ha sido el viaje de ida y vuelta entre museos e iglesias. La explicación de las obras que hoy se conservan en los museos la hemos buscado en sus contextos originales, que es el espacio interior ritual de las iglesias. Gracias a los museos y a las iglesias, hoy en día podemos acceder a la Edad Media, que a veces parece tan cerca, pero que a la vez fue tan diferente de nuestro tiempo.
Mientras los museos han rescatado obras de arte medieval que corrían el peligro de desaparecer, en las iglesias podemos descubrir el contexto original que produjo las artes del altar y que les llenó de sentido. Por eso, cualquier estudioso del arte medieval necesariamente debe moverse entre museos e iglesias, a los que hemos llamado dos canteras para la historia del arte medieval. Espero que se vayan a tender más puentes entre ambos, como lo propusimos en las 4 conferencias de este ciclo. Que la Iglesia actual, desde su lado, entienda aún mejor su especial papel como heredera de un gran patrimonio que es tal vez nuestro mayor tesoro cultural. Que no solo se sienta propietaria de las iglesias y de su arte, sino que también las ponga en valor para toda la sociedad. Y que entienda que es un gran privilegio seguir utilizando los monumentos más antiguos y más bellos que conservamos, que fueron levantados en su día por la comunidad entera, es decir, nuestros antepasados. Del museo, por el otro lado, espero que reconozca aún mejor el valor religioso del arte medieval que conserva. Esto significa entender las obras de arte desde sus propias biografías, socializadas en las iglesias, rodeadas del ritual litúrgico y de miradas devocionales. El museo y la iglesia pueden aprender mucho de un diálogo abierto sobre este patrimonio común que ambos tienen bajo su tutela. Y así creceremos todos. Las iglesias se reconocerán como el museo más grande de España, mientras los museos recuperarán el papel del espacio público que invita al ciudadano a reflexionar sobre las preguntas centrales de la vida. Quiero terminar este discurso con unas importantes palabras de agradecimiento. En primer lugar, al Museo del Prado, particularmente al director Miguel Falomir, por su invitación, y a Javier Arnaldo y los colegas de la Escuela del Prado por la excelente gestión de mi estancia. Los técnicos del museo, ya mencionados, además han hecho un excepcional trabajo organizando estas sesiones, tanto aquí en el auditorio como globalmente online. Muchas gracias. Eso fue para los técnicos. Ha sido un gran honor y un enorme placer poder dirigir la Cátedra del Prado en este año 2021. Quiero recordar también que la cátedra no solo consiste de este ciclo de conferencias, sino también de una serie de seminarios con un grupo de 20 jóvenes profesionales cada viernes de este mes. He disfrutado y aprendido mucho de los encuentros e intercambios que tuvimos en estas sesiones. Muchas gracias por vuestro interés, becarios que estáis todos aquí. Quiero agradecer también a los colegas del equipo Templa, liderado por Gerardo Boto Varela de la Universidad de Girona, que nos acompañará mañana en el seminario, por el contexto profesional que me han dado aquí en España después de que terminé la tesis. Aintzane, gracias por tu apoyo, tanto profesional como emocional. Y por último, gracias a todos ustedes por venir aquí cada jueves y por su interés en lo que tenía que decir sobre el arte medieval, que es nuestro patrimonio común. Muchas gracias a todos y todas.